Cosas alucinantes pueden acumularse bajo las aguas, desde artefactos de valor incalculable hasta horrendos vestigios del pasado. Las masas de agua están plagadas de objetos en sus profundidades que salen a la superficie cuando estos lagos o ríos se secan. Hoy le hablaremos de 15 cosas extrañas encontradas en aguas secas. Número 15. Lago de esqueletos. Cientos de esqueletos humanos están esparcidos por un remoto lago de un valle nevado en lo alto del Himalaya indio. En el estado indio de Uttarakhand, a 5.029 metros sobre el nivel del mar, el lago Rupkund se encuentra en la base de una empinada ladera de una de las montañas más altas del país. El lago de los esqueletos, descubierto por un guarda forestal británico que patrullaba en 1942, tiene los restos esparcidos por todas partes y enterrados bajo el hielo. El lago, que en su mayor parte está siempre helado, varía de tamaño según la época del año y el tiempo, y los esqueletos, a veces con la carne aún adherida y en excelente estado, solo son visibles una vez que la nieve se ha derretido. Se calcula que hasta ahora se han descubierto aquí entre 600 y 800 restos óseos de personas. Según una teoría largamente sostenida, los restos pertenecen a un rey indio, su esposa y sus ayudantes, que perecieron todos en una ventisca hace unos 870 años. Según otra teoría, algunos de los restos podrían ser de soldados indios que intentaron invadir Tíbet en 1841, pero fueron rechazados entonces. Antes de continuar con este vídeo, pulsa el botón de suscripción y la campana de notificación ahora mismo. Más de 70 de ellos se vieron obligados a viajar por el Himalaya para regresar a casa, donde fallecieron. También se especula con la posibilidad de que fuera un cementerio donde se enterraba a las víctimas de epidemias. Además, se creía que los esqueletos pertenecían a un único grupo de individuos que murieron todos simultáneamente en un único acontecimiento catastrófico durante el siglo IX. Se descubrirían en el lago los restos de 38 cuerpos, entre ellos 15 mujeres. El análisis genético y la datación por carbono revelaron que algunos de los restos datan de hace 1200 años. Número 14. Restos humanos. En el río Colorado, en el suroeste de Estados Unidos, la presa Hoover forma el embalse conocido como Lago Mead. Se encuentra a 24 millas al este de Las Vegas, en Nevada y Arizona, y en términos de capacidad de almacenamiento de agua, es el mayor embalse de Estados Unidos. Los niveles de agua del lago Mead nunca habían sido tan bajos. Están en su punto más bajo desde la construcción de la presa Hoover en la década de 1930, que detuvo el caudal del río Colorado y creó este lago en el desierto del suroeste americano. En su momento, se consideró un logro magnífico. Sin embargo, una tendencia descendente de 22 años ha hecho que el nivel de agua del lago Mead descienda 1040 pies a 31 de julio de 2022, y cosas que han estado sumergidas durante décadas están saliendo ahora a la luz. A medida que el lago retrocede, la gente está descubriendo mucha basura y barcos, incluido uno de la Segunda Guerra Mundial, e incluso restos humanos. Con el retroceso de las aguas del lago Mead, algunos de los secretos que han permanecido ocultos durante años están saliendo ahora a la luz. Un navegante encontró un cadáver dentro de un barril el 1 de mayo de 2022, tras darse cuenta de que estaba atascado en el barro. Se trataba de una víctima de asesinato que había fallecido a causa de una herida de bala. Según la policía de Las Vegas, es posible que sus asesinos lo arrojaran al lago a finales de los años 70 o principios de los 80. 6 días después, 2 hermanas que remaban en el lago se toparon con otro conjunto de restos óseos. El Servicio de Parques Nacionales informó de que el 25 de julio, un transeúnte de la playa Swim Beach, en la zona recreativa nacional del lago Mead, informó a los guardabosques de la existencia de otro conjunto de restos humanos. Número 13. Bomba sin explotar. Debido a la grave sequía de este año, se ha descubierto una bomba de la Segunda Guerra Mundial sumergida en un río italiano. Unos pescadores encontraron la bomba de 450 kilos en las orillas del contaminado río Po. El río, de 650 kilómetros de ancho, se ha secado en grandes partes debido a la peor sequía de Italia en 70 años. Los temores sobre los efectos del cambio climático han aumentado debido al tiempo abrasador y a los bajos niveles de precipitaciones en el norte de Italia. Según fuentes militares italianas, el arma sin estallar se encontró en julio cerca de la localidad lombarda de Borgo Virgilio. Según los informes, 3.000 lugareños fueron evacuados para que los especialistas en desactivación de bombas pudieran realizar con seguridad una explosión controlada. El espacio aéreo de la zona se cerró brevemente, junto con el tráfico fluvial en el canal.
natural. El Po es el río más largo de Italia, que fluye desde el suroeste de los Alpes hasta el mar Adriático. Sin embargo, las fotografías anuales tomadas por satélite este año revelan crecientes tramos de cauce seco debido a una sequía sin precedentes. El mes pasado, las autoridades italianas emitieron una declaración de emergencia para el Poes y el Virans, que riega alrededor de un tercio de la producción agrícola del país. Debido al reciente calor y a la falta de lluvias, la corriente del río se ha debilitado tanto que los agricultores del Valle del Poe afirman que el agua salada se está filtrando en el río y destruyendo los cultivos. Número 12. Espada de 1500 años. Un niño de 8 años descubrió una espada de la era Preking mientras nadaba en un lago de Suecia. Cuando Saga Benacek visitaba la casa de vacaciones de su familia, descubrió el artefacto en el lago Vidastern. Antes se pensaba que la espada tenía 1000 años, pero ahora los expertos del museo cercano creen que podría tener 1500 años. Debido a la sequía, el nivel del agua era poco profundo, que es probablemente la razón por la que Saga descubrió el arma antigua. Saga afirmó haber sacado algo del agua tras percibirlo allí, y tras fijarse en la empuñadura, fue a decirle a su padre que parecía una espada. Los informes locales dirían que el padre de Saga, Andy, creyó inicialmente que su hija había descubierto un palo o incluso una rama en el agua, y no se dio cuenta de que probablemente se trataba de una reliquia antigua hasta que pidió a un amigo que echara un vistazo más de cerca. La espada se encuentra actualmente en un museo local que alabó su excepcional conservación. Después se realizarían nuevas excavaciones en el lugar. Como resultado del descubrimiento de Saga por el museo y el ayuntamiento local, también se descubriría un broche del siglo III. La investigación sobre el lago sigue en curso, según el Museo del Condado, y podría producir más artefactos. Número 11. Fósil de dinosaurio. En la Reserva Natural de Rutland Water, se descubriría el fósil de un ictiosaurio de unos 33 pies de largo y que data de hace unos 180 millones de años. Los reptiles, conocidos como dragones de mar, tenían forma de delfín y su tamaño oscilaba entre los 3 y los 82 pies. El propietario de la zona, Anglin Water, declaró que actualmente buscan financiación para conservar y exponer las ruinas cercanas. No solo es el mayor fósil de este tipo descubierto en el Reino Unido, sino que también se cree que es el primer ejemplar de la especie ictiosaurio, y fue descubierto allí. El bloque que contenía el cráneo de 1 metro con 80 centímetros de altura y la arcilla que lo rodeaba pesaba 1 tonelada cuando fue levantado para su conservación y estudio durante el drenaje rutinario de una isla de la laguna para su reordenación en febrero de 2021. Joe Davis, jefe del equipo de conservación del Leicester and Rutland Wildlife Trust, hizo el descubrimiento y, según el señor Davis, el hallazgo fue fascinante y un verdadero hito en su carrera. Número 10. Meteorito de 4.500 millones de años. El 27 de noviembre de 2015, una bola de fuego verde sobrevoló el interior de Australia. Los investigadores de meteoritos buscaron la roca espacial responsable del espectáculo astronómico. Declararían el éxito solo una semana después, tras recuperar un meteorito del lodo salado cercano al lecho de un lago desértico. Según los investigadores, la roca de unos 6 kilos se formó probablemente hace más de 4.500 millones de años durante la formación del sistema solar. Los investigadores utilizaron los datos recogidos para determinar el lugar en el que muy probablemente habría caído el meteorito. A continuación, registraron un pequeño pero prometedor impacto similar al de un cráter durante un sobrevuelo de la zona en el desecado lago Katitanda, de aire más bajo que el nivel del mar. El equipo realizó un reconocimiento del terreno durante 3 días después de Navidad, en un esfuerzo por adelantarse a la lluvia que se avecinaba, que habría borrado cualquier señal de un cráter de impacto. Uno de los miembros del equipo excavó en el barro con las manos y sacó un meteorito del lecho del lago. Cuando finalmente localizaron la pequeña mella de impacto, fue el primer descubrimiento del equipo utilizando la red de bólidos del desierto. Número 9. Lugar de enterramiento. En el mar de Aral, se convirtió en el centro de una preocupación medioambiental a finales de los años 90. El nombre del mar de Aral deriva de una palabra que significa mar de islas, y es una descripción adecuada, dado que alberga más de 1000 islas de al menos 2,5 acres de tamaño. Debido a la posterior disminución del tamaño del mar, muchas de estas islas acabaron uniéndose al continente. A principios del siglo XXI, el mar había retrocedido hasta el punto de que la isla se había convertido en una península continental y sirvió como lugar secreto de pruebas de armas biológicas soviéticas durante la Guerra Fría.
así que la creciente accesibilidad de la isla al continente era motivo de especial preocupación. En la década de 1980 se enterraron en la isla cientos de toneladas de bacterias de anthrax vivas. Además de los experimentos realizados allí sobre enfermedades como la peste bubónica, se encontraron allí anthrax aún vivos. En 1999, unos pescadores locales detectaron ruinas de edificios en el fondo del mar de Aral, lo que conduciría al descubrimiento de los restos de una mezquita y de todo un cementerio. Un equipo de trabajadores estadounidenses limpiaría las tumbas en 2002, poco después de que el nivel de las aguas descendiera lo suficiente como para dejar al descubierto algunos de los lechos marinos. Los costes sanitarios para la población local empezaron a hacerse patentes. Las personas que residen en la parte sur de la zona fueron las más afectadas debido a los vientos que soplaban sobre el lecho marino expuesto. El lugar fue azotado por tormentas de polvo tóxico que contenía sal, fertilizantes y pesticidas, y los lugareños han experimentado tasas inusualmente altas de problemas de salud, que incluyen cánceres de riñón y garganta, junto con anemia y una de las tasas de mortalidad infantil más altas del mundo. 8. Tesoros del Canal de París. París desagua el Canal San Martín una vez cada 10 o 15 años. El canal se terminó en 1825 por orden de Napoleón para aumentar la cantidad de agua potable disponible para la capital francesa en expansión. La última vez que se limpió fue en 2001, cuando se encontraron en el vestíbulo proyectiles de 275 milímetros de la Primera Guerra Mundial, cajas fuertes, monedas de oro, lavadoras, un coche y 40 toneladas de basura. Las autoridades sacaron 56 vehículos durante una limpieza anterior. Desde entonces, en la última limpieza de 2016, bicicletas, vinos, botellas de cerveza, latas, carritos de la compra, motocicletas, sillas, radios, alfombras enrolladas, cubos de basura públicos, un extintor, una muñeca, un cochecito, paraguas, señales de tráfico, maletas y al menos una pistola fueron los objetos que se sacaron de las profundidades del canal. Los trabajadores de la ciudad quedaron asombrados por la cantidad de basura que había en el canal y sacaron del canal casi 5 toneladas de truchas, carpas y sargos que reubicaron en una sección del cauce que no se vio afectada por el proyecto de limpieza. Número 7. Pueblo perdido de Bluffton. Las ruinas de Bluffton, un pequeño pueblo de Texas, emergerían debido a una persistente sequía a finales de 2011. En 1937, el pueblo se encontraba entre 6 y 10 metros bajo el agua cuando las autoridades llenaron el lago Buchan. Pero a medida que el lago empezó a encogerse y a retroceder, empezaron a aparecer artefactos del pasado de la ciudad, como lápidas de finales del siglo XVIII, y los cimientos de hormigón de varios edificios, entre los que se encontraba un hotel de 2 plantas, un cráneo prehistórico, herramientas antiguas, fósiles y un pequeño cementerio con las tumbas de antiguos esclavos que se descubrirían por todo el estado. Los historiadores locales se interesaron por algunos de los descubrimientos. Los saqueadores también peinaban la zona en busca de reliquias del pasado. En un lugar, la policía detuvo a más de 20 saqueadores. Cuando el Río Rojo fue represado para crear el lago Texoma en 1944, inundó Woodville, Oklahoma, dejando al descubierto los cimientos de un edificio oculto durante mucho tiempo en el lago Falcon. El viejo Bluffton reaparecía ocasionalmente durante las sequías. Una antigua balanza de una desmotadora de algodón, un tanque oxidado y losas de hormigón de una estación tejaco que también funcionaba como almacén general fueron visibles cuando el agua retrocedió, y en uno de los pocos enterramientos que se descubrieron apareció la lápida de Johnny Park. Número 6. Pueblo fantasma de España. En la frontera entre España y Portugal, un pueblo fantasma ha aparecido recientemente debido a que la sequía ha vaciado casi por completo la presa, atrayendo a un enorme número de turistas a sus espeluznantes ruinas grises. Se están redescubriendo detalles de una vida congelada en 1992, cuando el pueblo de Acerito, en la región noroccidental española de Galicia, fue inundado para crear el embalse del Alto Lindosa. Como el embalse está ahora lleno al 15%, los visitantes descubrieron tejados rotos, ladrillos y restos de madera que en su día formaron puertas o vigas, e incluso una fuente con agua que aún manaba de una tubería oxidada mientras caminaban por el suelo embarrado que la sequía había agrietado en algunos lugares junto a la antigua cafetería. Se apilaban cajas con botellas de cerveza vacías y junto a un muro de piedra se oxidaba un viejo coche que había sido parcialmente destruido. Las imágenes de un dron revelaron todas las estructuras abandonadas. Número 5. Cañón Glen, en Utah, Arizona, Estados Unidos.
Hay un embalse artificial en el río Colorado llamado Lago Powell. Es un popular destino de vacaciones que visitan unos 2 millones de personas al año. En el lago Powell pueden almacenarse 24 millones de acres-pies de agua a su máxima capacidad, y eso es suficiente para cubrir todo el estado de Massachusetts. Debido a las graves sequías, el nivel del agua ha descendido drásticamente y algunas partes del lago llevan 20 años completamente secas. Como resultado, el cañón Glen está resurgiendo de las profundidades del lago Powell. El retroceso de las aguas ha dejado al descubierto características rocosas de los cañones e incluso rápidos de aguas bravas enterrados durante mucho tiempo bajo el embalse. La región del cañón Glen alberga numerosas ruinas y grabados rupestres Anasazi, y uno de los mejores cañones de Powell para buscar esas ruinas es Moki. La construcción está situada justo por encima de la marca de pleamar en un saliente de la pared norte, cerca de la parte trasera del cañón. Número 4. El Stonehenge español. La peor sequía del país en décadas ha devastado la España rural, pero un resultado inesperado ha hecho las delicias de los arqueólogos. Un círculo de piedra prehistórico en un embalse cuya línea de flotación ha retrocedido ha aparecido recientemente. Se cree que el círculo de numerosas piedras megalíticas, también llamado el Stonehenge español, conocido oficialmente como el Dolmán de Guadalupero, data del año 5000 a.C. Las autoridades afirman que el nivel del agua ha descendido al 28% de su capacidad en el embalse de Boldecanis, en la provincia central de Cacaris, donde actualmente se encuentra totalmente al descubierto. Hugo Obermeyer, un arqueólogo alemán, lo encontraría en 1926, pero en 1963 la zona fue inundada como parte de un proyecto de desarrollo rural bajo la dictadura de Francisco Franco. Las piedras dispuestas verticalmente que suelen sostener un canto rodado plano se denominan dolmanes. Aunque están muy dispersos por Europa occidental, poco se sabe sobre quién los construyó realmente. Una teoría a menudo citada de que son tumbas se basa en el descubrimiento de restos humanos en el interior o cerca de muchos de ellos. Según las organizaciones históricas y turísticas locales, estas piedras deberían trasladarse a un museo o a otro lugar en tierra firme. Número 3. Puente de 400 años. Un puente de 400 años de la dinastía Ming fue encontrado en el fondo de un lago chino desecado. En su día ostentó el récord de ser el puente lacustre más largo de China y atravesaba el lago Poyong a lo largo de casi 3 kilómetros, a la vez que servía de enlace vital de transporte para los que allí vivían. Desapareció en una tumba de agua cuando subió el nivel del lago y quedó sumergido durante casi 400 años. Sin embargo, una prolongada sequía ha hecho que salga a la superficie durante la estación seca. Los visitantes llevan varios años viajando para ver la creación de la dinastía Ming, cuando emerge del lodo en la cuenca de Poyong, en una provincia del sureste de China. El edificio de granito, de más de 2.500 pies de largo, se construiría en 1631 y sus 1.100 agujeros le dieron el título de Puente de los Mil Ojos. Se construyó durante el gobierno del último emperador Ming y proporcionó una conexión vital entre las principales ciudades y las comunidades pesqueras que salpican las aguas circundantes. Desde que el primer emperador Ming derrotó allí al clan Han en 1363, estableciendo la dinastía, el lago Poyong ha desempeñado un papel importante en la historia de los Ming. A finales de la dinastía Ming, se construirían aproximadamente 1000 puentes de este tipo sobre un mismo lago. El lago Poyong es el lago de agua dulce más grande de China. Número 2. Estatuas Nandi. En un pueblo de la India situado a unos 20 kilómetros de distancia, se descubrieron 2 antiguas estatuas Nandi, hechas de esteatita monolítica, bajo el lecho seco de un lago. Las Nandis, cuyas cabezas parecían sobresalir cada vez que el nivel del agua del lago descendía parcialmente, eran conocidas por los lugareños, especialmente por los ancianos del pueblo. El verano de 2019 vio cómo la masa de agua se secaba por completo, lo que dio a los curiosos lugareños la oportunidad de profundizar más. Descubrirían 2 enormes estatuas Nandi, enfrentadas tras un proyecto de excavación de 3 a 4 días que incluyó el uso de una excavadora de tierra. Según el equipo arqueológico, las estatuas parecían datar del siglo XVI o incluso XVII y se asemejaban a la mayoría de las esculturas creadas en la época a partir de una piedra lisa y jabonosa. Para tallar las estatuas se utilizaría una sola roca y las figuras carecían de algunos detalles. Una parecía estar acabada en un 60%, mientras que la otra estaba más cerca del 85%. Los tamaños de las figuras también variarían. Según los lugareños, la más pequeña era mucho más compacta y la más grande medía unos 15 pies de largo y 12 de alto.
Aunque los lugareños especularon con la posibilidad de que hubiera un templo de una época anterior bajo el lago, los arqueólogos creen que es más probable que las estatuas Nandi fueran talladas en la roca local para transportarlas a otro lugar. Número 1. Estatua de Buda sin cabeza. Una estatua de Buda de 9 metros de altura que se cree que pertenece a una dinastía china que data de entre 1644 y 1912, emergería en el año 2020, sorprendiendo a los residentes de una ciudad china de Chongqing. Los edificios de apartamentos de la década de 1990 se habían construido junto a una pendiente rocosa y empinada, y la estatua, a la que le faltaba la cabeza, podía verse entre ellos. La figura se hizo pública por primera vez en décadas en diciembre de 2020, después de que los funcionarios de la ciudad retiraran los árboles muertos y la basura que se habían acumulado sobre ella a lo largo de los años. La estatua muestra a Buda en postura de meditación con las piernas cruzadas y las manos en el regazo. Aunque la muñeca y la pierna izquierdas han sufrido daños importantes, los numerosos detalles más finos de la talla permanecen intactos. La Oficina de Información del Distrito afirma que en la década de 1950 se destruyó gran parte del patrimonio budista chino, incluida la cabeza budista. Las autoridades locales se propusieron evaluar el significado cultural de la estatua. El Departamento de Patrimonio Cultural del Distrito de Nan, la zona de la ciudad donde el Buda apareció por primera vez, emitió un comunicado en el que afirmaba que en ese momento no podían ofrecer una valoración cualificada de la importancia histórica de la escultura. El Buda gigante de Leshan, una estatua de piedra de 71 metros y declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, es la estatua de Buda más grande y conocida de China. Como muchas otras en China, esta es un popular destino turístico que recientemente ha atraído hasta 2 millones de visitantes al año. Nos vemos en el siguiente video.